en el canal cuando salió el video, o como la mayoría de la gente viste ya el video cuando fue transmitido? Hay una anécdota muy curiosa porque el día en el que se emite el video, a eso de la 1:30 de la tarde, llegan al canal Fernando Olivera, Luis Iberico, que se reúnen con el productor general de la época, Benjamín Sevilla, y con Jaime Althaus. Se reúnen en un cuarto que había al fondo del canal, que era el cuarto de maquillaje, que además tenía unos sillones. Era un cuarto que estaba al final del canal, del antiguo local del canal, en Miraflores. Entonces, en ese cuarto todos los presentadores íbamos para acicalarnos, terminada la jornada. Entonces, me causó sorpresa ver en ese cuarto a todas estas personas que normalmente nunca, Poppy estaba en el cuarto de maquillaje de los presentadores del canal, Claro. con todos los demás. Y recuerdo que tenían cintas en la mano, VHS en la época, ¿no? Y hablaban, estaban muy agitados, muy nerviosos, y cuando yo entro se quedan callados, estaban asustados. O sea, estaban tensos, estaban nerviosos ese día. Yo, la verdad, en ese momento no se me pasó por la cabeza. Además, el tema se manejaba con muchísima discreción. Y me tuve que enterar por la televisión, porque el video se emite a las 5 de la tarde, más o menos, a partir de las 5 de la tarde del 14 de septiembre del 2000. Y claro, cuando veo el video al aire y veo la conferencia de Olivera y lo veo Iberico al costado, digo, esto era, ¿no? Ya después, con el productor general, también es mi amigo, se lo pregunté tiempo después y me dijo, no podía decir nada, no podíamos hablar nada, ¿no? Entonces, lo que estaban haciendo en ese momento, que yo no lo supe, era, se estaba coordinando la emisión del video al aire, cómo se iba a emitir al aire el video. Ellos lo iban a lanzar desde la conferencia de prensa en el Hotel Bolívar, en el centro de Lima, y a la vez se iba a empalmar con el material que en el canal se limpió el audio, se limpió el video, o sea, se arregló para que se pueda ver mejor y se pueda oír mejor. Y eso se empalmó con ya la transmisión del hotel con la imagen del Vladivideo, ¿no? ¿La salida del Vladivideo cambió de alguna manera el ambiente de trabajo en el canal? Muchísimo, lo cambió para siempre, ¿no? Lo cambió diametralmente. De hecho, veníamos ya de unos meses tensos en el canal porque el canal había hecho una cobertura que para la época el gobierno de Fujimori no quería que se diese en televisión. En la época lo que Fujimori y Montesinos querían que se diese en televisión era solamente la candidatura oficialista, o sea, solamente la candidatura de Fujimori. De hecho, en la televisión abierta, los canales 2, 4, 5, el canal del Estado, el 7, el 9, solamente se veía Fujimori. La oposición de esa época fue reducida al mínimo. Toda la oposición de la época solamente podía verse en Canal N. Y también Canal N lo que hizo en esa época de manera muy inteligente fue partir la pantalla en dos. Entonces tú tenías en un lado de la imagen a Fujimori y en el otro lado de la imagen a Toledo, antes Andrade o antes Castañeda, ¿no? ¿Cómo nos cambió? Nos cambió radicalmente porque a partir de ese momento cae el gobierno de Fujimori. Primero Fujimori hace esta búsqueda extraña y aparentemente teatral de buscar a Montesinos en Chaclacayo, ¿no? Con todos los policías, con seguridad del Estado, gritando, levantando, diciendo por allá está, la prensa corriendo detrás de él. Y ahí después, meses después, Fujimori tiene que, primero renuncia, ¿no? Anuncia su renuncia, y después se va a una conferencia en el Asia y nunca más regresa. De hecho, ayer se recuerdan 17 años de la asunción al mando de Paniagua, que fue un momento histórico en el canal. 22 de noviembre fue ayer, hace 17 años. ¿Crees que al ser un canal privado afectó de alguna manera la manera en la que se difundió la noticia? Al principio era una limitación. Al principio de la emisión al aire del canal. Sí era una limitación ser de cable,
tener un público que se contaba en esa época en miles. Lo que yo recuerdo, los datos del año 2000 era que en el año 2000, 99-2000, los clientes de Cable Mágico en esa época no llegaban ni a 500.000 televidentes. Pero lo que había mucho en esa época, creo que hasta ahora, eran los consumidores piratas, los que le pagaban al que va al poste y sube y le paga 30 soles, que antes era mucho más común. Entonces había un público potencial informal que podía llegar casi al millón, pero igual no era suficiente. Teníamos el respaldo del Comercio, el diario más importante del país, y lo que se le ocurrió a alguien en el canal hacer fue poner pantallas gigantes con la señal del Canal N en, por ejemplo, Los Olivos, en, por ejemplo, Lima Norte, Lima Sur, el Este. Entonces la gente empezó a ver el canal en pantallas gigantes y eso hizo que más gente viera y reconociera la señal del Canal N. ¿Cómo fue la cobertura del canal a rodar la noticia durante los siguientes días? Tensa, intensa, fuerte. Como te digo, primero fue el 14 de septiembre fue la difusión del video. El 16 de septiembre Fujimori anuncia que corta su mandato y que va a renunciar y que se desactiva el servicio de inteligencia. Luego comienza una cobertura en los alrededores del servicio de inteligencia, donde manejaba Montesinos todo el país, donde estaban las famosas reuniones en las salitas, porque lo que divisamos nosotros en esa época es que comenzaron a verse fogatas en el servicio de inteligencia, humaredas enormes, y lo que presumíamos era que Montesinos estaba quemando información valiosa, que de hecho después se corroboró que sí, que estaba haciendo fogata con un montón de documentos, videos, etcétera. La cobertura también iba por ahí. El canal también logró cubrir la fuga de Montesinos en una aeronave que además fue prestada por Dionisio Romero. Se cubrió de noche, me acuerdo, en el aeropuerto Jorge Chávez, la salida del avión. Entonces el canal pudo transmitir en vivo cómo se iba el avión de Montesinos, cómo se fugaba Montesinos. Luego vino toda la época de las renuncias, en fin, el fujimorismo partiéndose, la salida de Marta Hildebrand, la fuga de Fujimori, que finalmente se consuma a través de un fax, la asunción de Paniagua y ya la transición democrática, ¿no? Fue todos unos meses intensos, dormir poco, trabajar todo el día, fue fuerte, fue muy fuerte. 18 años después del suceso, ¿sigues teniendo la misma visión del caso o ha cambiado algo? Yo creo que lo que se hizo en esa época estuvo bien, lo volvería a hacer. En ese momento estábamos gobernados por un gobierno autoritario, un gobierno que ya había, digamos, cumplido su fecha de caducidad, que se resistía a irse del poder a través de una reelección ilegal, una reelección ilegítima. No tuvo por qué darse. Y lo que después vimos es que en efecto había pues todo un aparato de corrupción que se había enquistado y se había montado en el propio gobierno, en el propio Estado peruano, para que ellos se quedasen en el poder el tiempo que les diese la gana. Si no hubiese sido por ese video, probablemente el gobierno de Fujimori se hubiese prolongado, porque ya, por lo menos estoy hablando de agosto, comenzando septiembre, antes del video, ya los editoriales de los diarios en esa época y los canales de televisión, que después supimos que muchos de ellos estaban tomados, comprados por Montesinos, ya hablaban de resignación, de tirar para adelante, de que Fujimori se quedaba, ¿no? Pero el video lo cambió todo. Fue un cambio radical y eso hizo que el gobierno de Fujimori cayera. Creo que fue necesario, creo que fue importante abrir los ojos y darse cuenta de que esa corrupción fue enfrentada por gente que creíamos en la democracia y que vamos a seguir igual contra todo tipo de corrupción, contra la corrupción que ahora se ve, que supuestamente una de las lecciones que me quedan es que no hay aquí buenos y malos.
No, la corrupción puede salir de de la izquierda, de la derecha, del centro, de la ultraderecha, de la ultraizquierda, de todos lados. La corrupción es transversal. Y la lección que me queda es, claro, en esa época hubo mucha gente que lavó banderas, se pintaba las manos de blanco y decían manos limpias, y que años después los vemos envueltos en también sobornos y coimas. No hay buenos y malos, simplemente el periodista lo que tiene que hacer es hacer su trabajo y punto, nada más.